Vamos a ver el sistema simpático y parasimpático de la cabeza y cuello. Empezamos por el sistema simpático. Bueno, recordad que tanto el sistema simpático y parasimpático forman parte del sistema nervioso involuntario, autónomo, vegetativo, que se caracteriza porque hablamos de dos neuronas. Una primera neurona cuyo soma se encuentra en el sistema nervioso central, en la médula espinal, y una segunda neurona cuyo soma se va a encontrar en un ganglio simpático o parasimpático según el caso. De manera que hablamos de una neurona preganglionar y una neurona postganglionar, cuyo soma se va a encontrar en ese ganglio y en el que va a tener lugar, por tanto, una sinapsis con la neurona preganglionar. Y primero vamos a ver el sistema simpático. Dentro de este sistema nervioso autónomo, vamos a ver el sistema simpático referido a la cabeza y cuello. Bueno, en general, los somas de las neuronas se van a encontrar desde T1 a L2 y de las neuronas preganglionares, y el soma de las neuronas postganglionares se encuentra en la cadena ganglionar simpática o paravertebral o tronco simpático, que a partir de T1 comienza a ser metamérico. En el caso de la cabeza y cuello, los somas de las neuronas preganglionares lo encontramos de T1 a T4, y los de las neuronas proganglionares los encontramos en los ganglios cervicales, que son estos de aquí, que también van a formar parte de la cadena ganglionar simpática, pero no son metaméricos. Tenemos un ganglio cervical superior, un ganglio cervical medio y un ganglio cervical posterior, en lo que se encuentra el soma de las neuronas postganglionar, en la que va a haber, por tanto, sinapsis con la neurona preganglionar. Los somas de esas neuronas preganglionares se encuentran de T1 a T4, en relación con la cabeza y cuello. Y como hemos dicho antes, los somas de las neuronas postganglionares se encuentran en estos ganglios. El ganglio cervical superior es este de aquí, que como vemos se encuentra en el espacio retroestilio, ¿no ve? Que era el retroestilio posterior a la arteria carótida interna y lateral con respecto al músculo recto lateral del cuello, recto músculo largo de la cabeza. Eso. De ese ganglio parte el nervio carotidio interno, que asciende y dentro en el endocráneo dará un plexo para la arteria carótida interna, introduciéndose en ella por el foramen, el orificio externo del conducto carotidio. De ese nervio sale el nervio cardíaco cervical superior, que es este de aquí, y ramos interganglionares, que son axones procedentes de la neurona preganglionar o postganglionar, pero procediendo de este ganglio, que comunicarán con el ganglio cervical medio, este de aquí, que como lo vemos se encuentra medial al músculo escaleno anterior y posterior a la arteria tiroidea inferior. Y ese ganglio saldrá el nervio cardíaco cervical medio, que lo perdemos porque pasa por delante la arteria subclavia, y lo vemos otra vez como desciende hasta llegar al corazón, inervándolo simpáticamente. Y recalcar que esas axones son postganglionares, es decir, proceden de la neurona postganglionar que se encuentra en este ganglio. Y en el ganglio este de aquí es el ganglio cervical inferior, que se encuentra en relación con el origen de la arteria subclavia y se encuentra posterior al músculo escaleno anterior. De ese ganglio cervical inferior sale el nervio cardíaco cervical inferior, este de aquí, y el nervio vertebral, que este de aquí, que inervará a la arteria vertebral, que recordamos que se mete por los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Y también, por último, el sistema simpático de la cabeza y cuello. Hablamos de tenemos un ramo, que es este de aquí, que se conoce como asa de subclavian o de Vieussens, que procede del ganglio cardíaco cervical medio y cervical inferior, y que va a rodear a la arteria subclavia, inervándola, por tanto. Y hasta aquí el sistema simpático. El sistema parasimpático, vamos a hablar de los nervios craneales complejos. Primero es el nervio facial, que va a tener un componente motor voluntario, un componente motor involuntario y un componente sensitivo.
El componente motor voluntario ya recordamos que inervará a los músculos de la mímica, los músculos del esqueleto facial. Y ahora vamos a centrarnos en el componente motor involuntario parasimpático. Ese componente motor voluntario parasimpático lo porta en principio, se encuentra formando el nervio intermedio o de Brisbane, que es este de aquí, que acompaña satélite al nervio facial. Una vez en el interior del peñasco por el que se introduce por el orificio auditivo interno, se une a él y se separa a la altura del ganglio geniculado, y no vemos esa separación, pero tenemos que saber que se separa de este, pasa de largo y puede seguir dos recorridos. Pasa de largo y pasa por el hiato una vez que se ha separado, pasa a llamarse nervio petroso mayor. Sale por el hiato petroso mayor y lo recorre el surco de petroso mayor, sale por el foramen lacerum, pero rebasándolo por lo que sería el techo, sin salir a través de él completamente, y se incorpora al conducto pterigoideo, pasando a llamarse nervio del conducto pterigoideo o nervio ovidiano, llegando de esta manera a la fosa ptericopalatina, incorporándose esos axones preganglionares, porque todavía no ha habido sinapsis, al ganglio ptericopalatino, donde ya se producirá una sinapsis. Por lo tanto, ya hablamos a partir de ahora de fibras postganglionares. Y esas fibras postganglionares pueden seguir dos caminos: inervando a la glándula lagrimal o bien inervando regulando la secreción de mucosa. Uno de los caminos para inervar a la glándula lagrimal, esas fibras postganglionares se incorporan al nervio maxilar y posteriormente al nervio cigomático. Por tanto, el nervio cigomático va a ser fibras sensitivas y fibras parasimpáticas. Y de ese nervio cigomático van a pasar a formar parte de este ramo comunicante del nervio cigomático, comunicando con el nervio lagrimal y llegando de esta manera a la glándula lagrimal, inervándola y regulando la secreción lagrimal. También esas fibras postganglionares también pueden pasar por el foramen esfenopalatino, que recordamos que comunicaba la fosa ptericopalatina con el foramen, con la fosa nasal, saliendo por aquí y incorporándose a los ramos nasales posteriores, tanto superiores como inferiores, y regulando la secreción de mucosa. Las fibras parasimpáticas pueden seguir otro recorrido. Las fibras pregangliales parasimpáticas, en el nervio facial, antes de que salga por el foramen estilomastoideo, se separan, y una vez que se separan pasan a llamarse cuerda del tímpano. Ese ramo pasa de largo, o sea, no hace sinapsis nunca en el ganglio, porque es un ganglio sensitivo que ahora veremos, y sale por la fisura petrotimpánica o de Glaser. La vemos aquí junto con la arteria timpánica anterior. Ese nervio se incorpora, vemos cómo se incorpora, va a pasar medial al nervio auriculotemporal y se incorpora al nervio lingual. De esta manera el nervio lingual va a tener un componente sensitivo y un componente parasimpático. Y llegando al ganglio submandibular, que es este de aquí, del que partirán ya, una vez tenido lugar la sinapsis, las fibras postganglionares parasimpáticas y regulando la secreción de la glándula. Aquí vemos las fibras postganglionares, y de esta manera regulando la secreción de saliva por parte de la glándula submaxilar y submandibular y sublingual. Ya vamos a ver su componente sensitivo. El nervio facial va a recoger el componente sensitivo. Recordamos que tenemos una primera neurona en la que van a partir prolongaciones periféricas que van a recoger la sensibilidad, tanto somática, superficial como cualquier tipo de sensibilidad, y una prolongación central que va a llevar esa información al sistema nervioso central. La prolongación periférica, ese nervio facial va a recoger sensibilidad a partir de esas prolongaciones periféricas de los 2/3 anteriores de la lengua, del paladar y de la zona del pabellón de la oreja y el conducto, pabellón de la oreja o conducto auditivo externo. En el caso, al recoger la sensibilidad de la mucosa, recoger la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, esas prolongaciones periféricas van a formar parte del nervio lingual. De esta manera, estas fibras sensitivas llegan al nervio, una vez recogidas sensibilidad, llegan al nervio cuerda del tímpano,
se introducen por las fisuras petrotimpánicas o de Glasser, llegando al ganglio geniculado, del que van a partir ya las prolongaciones centrales y llegando a ya llegando al sistema nervioso central. Y ese soma lo encontramos en el ganglio geniculado. El soma de esa neurona agonazón en T, que va a recoger sensibilidad, en este caso somática. También va a recoger la sensibilidad del paladar a través de los nervios palatinos mayor y menor, que se llegarán a la fosa pterigo-palatina a través de los conductos palatino mayor y menor de la lámina horizontal del hueso palatino, llegando a la fosa pterigo-palatina. Allí, de esta fosa pterigo-palatina, se desprenden fibras. Esas fibras sensitivas pasan a incorporarse al nervio del conducto pterigoideo ovidiano. Pasan de largo del ganglio pterigo-palatino, llegan al nervio del conducto pterigoideo ovidiano, introduciéndose. Ya una vez que salen pasan a llamarse, se incorporan al nervio petroso mayor porque había un cambio de nombre. Pasan por el surco del petroso mayor, se meten por el hiato para el nervio petroso mayor, llegando de esta manera al ganglio geniculado, donde encontramos el soma de esa cuyas prolongaciones periféricas recogía la sensibilidad del paladar a través de los nervios palatino mayor y menor. Y ya la prolongación central ya de anatomía 3. Y también recogerá la sensibilidad de la zona del pabellón auditivo de la oreja, cuyas prolongaciones periféricas no la vemos, pero debemos saber que su soma se encuentra también en el ganglio geniculado. Y hasta aquí ya hemos visto todos los componentes del nervio facial. Otro un par craneal complejo es el nervio vago. Vamos a hablar el nervio glosofaringeo, Primero vamos a ver este. El nervio glosofaringeo sale del compartimento petroso del foramen yugular. Lo vemos aquí, que recordamos que su componente motor voluntario iba a formar el plexo faringeo junto a unirse a la fibra motora voluntaria del nervio vago, inervando de esta manera a la pared de la faringe. Ese nervio glosofaringeo, nada más salir por el compartimento petroso, se van a expender las fibras parasimpáticas, introduciéndose por el conducto timpánico o de Jacobson, situado en una cresta ósea que vemos entre el foramen yugular y el orificio externo del conducto carotidio. Ese nervio es el nervio timpánico o de Jacobson. Una vez dentro se mete en la fosa petrosa y lo vemos salir por el hiato por el nervio petroso menor, y de esta manera, igual que en el anterior caso, se va a llamar nervio petroso menor, que vemos cómo sale completamente del foramen lacero, y esas fibras preganglionares llegan al ganglio óptico, en el que ya hay sinapsis, y de ahí van a partir ya fibras axones postganglionares, y que van a llegar esas axones postganglionares a la glándula parótida. Y hasta aquí ya hemos visto la inervación parasimpática de la glándula parótida, de la submandibular, submaxilar, sublingual, y de la glándula lagrimal y de la mucosa. Y hasta aquí ya hemos visto el componente parasimpático del nervio glosofaringeo. El glosofaringeo también va a tener un componente sensitivo, pues va a recoger la sensibilidad nauxígena, que eso va de esa sensibilidad, el reflejo de la náusea. En este caso, esa sensibilidad, tenemos receptores en la pared de la faringe, y de la que esa faringe parten prolongaciones periféricas incorporándose a fibras o a ramos faringeos, y esas prolongaciones periféricas debemos saber que van a tener su soma en el ganglio inferior del nervio glosofaringeo, que es extracraneal. De esta manera, esta sensibilidad, al igual, también se va a recoger la sensibilidad del tercio posterior de la lengua. Este nervio glosofaringeo también lo va a recoger, y son ramos linguales que van a tener su soma, que son prolongaciones periféricas que encontramos más o menos en el tercio posterior de la lengua, y que debemos saber que el soma de esas prolongaciones periféricas se encuentra también en el ganglio inferior del nervio glosofaringeo. Y también va a recoger sensibilidad somática del pabellón auditivo, y que también, pero en este caso el soma se encuentra en el ganglio superior del nervio glosofaringeo, que se encuentra no lo vemos porque está en el interior del cráneo,
Y ya hasta aquí del nervio glosofaringeo. Bueno, bueno, sí, y también destacar que va a recoger sensibilidad presoceptiva y nocioceptiva, o sea, presoceptiva y quimioceptiva, a través de un ramo. Esas fibras periféricas van a estar formando parte de lo que se conoce como nervio carotidio de Erin y Castro, que no sabemos dónde es, pero se encuentra más o menos a la altura del seno carotidio, es decir, la división de la arteria carótida común a la altura de la prominencia laringea en arteria carótida interna y arteria carótida externa. Y ahí a la altura de esa división encontramos receptores de la sensibilidad presoceptiva, o bueno, barroreceptores y quimioreceptores, la encontramos en el cuerpo de la carótida externa. Y a través que esas prolongaciones periféricas formarán parte del nervio carotidio o ramo carotidio o nervio de Erin y Castro, y de esas prolongaciones periféricas llegarán al ganglio inferior del nervio glosofaringeo, donde encontramos el soma y de la que ya partirán prolongaciones periféricas. Y tenemos ya por último el nervio vago, o decimos par craneal, que recordamos que sale por el foramen compartimento yugular del foramen yugular, o sea, es posteromedial a la arteria, a la vena yugular. Bueno, es medial, tal como lo vemos aquí. Sí, medial a la arteria, a la vena yugular, y posterior a la vena yugular interna. Sí. Bueno, ese nervio vago o neumogástrico tenía también un componente parasimpático a través del cual inervará a las vísceras, pero el ganglio en el que se va a producir esa sinapsis para inervar parasimpáticamente, dicho de alguna manera, esas vísceras, en este caso, en el caso de la cabeza y cuello, al esófago y a la tráquea, no lo vemos, pero debemos saber que forman parte de plexos intramurales, y ahí encontramos el ganglio parasimpático. Y ahora vamos a ver la sensibilidad visceral que recoge este nervio vago. Por una parte va a recoger sensibilidad tusígena. Esa sensibilidad tusígena va a estar dentro de la laringe y la recoge. Bueno, esas prolongaciones periféricas van a estar formando parte del ramo interno del nervio laringeo superior, llegando de esta manera al nervio vago, donde encontramos ya el soma de esa neurona en el ganglio inferior del nervio vago. También va a recoger sensibilidad gustativa, pero a la altura del cartílago epiglótico, a la altura de la epiglotis, que más o menos a esta altura. También va a haber receptores gustativos, y esa también la recogerá el nervio ramo interno del nervio laringeo superior. Y ya también va a recoger sensibilidad quimioceptiva y presoceptiva a través de los ramos carotidios cervicales cardíaco cervical superior e inferior del nervio vago. Aquí vemos el nervio cardíaco cervical superior del nervio vago, el nervio cardíaco y el nervio cardíaco inferior del nervio vago, que recogerá sensibilidad tusígena, o sea, quimioceptiva presoceptiva, más o menos a la altura del callado aórtico. Y nada, y esas fibras, esas prolongaciones periféricas llegan a este ganglio, donde ya encontramos el soma de esas prolongaciones, el ganglio inferior del nervio vago. Y también recoge la sensibilidad de la zona del pabellón auditivo. Y esas prolongaciones periféricas no las vemos, pero debemos saber que el soma la tenemos en el ganglio superior del nervio vago, que lo encontramos en el interior del cráneo, y por tanto tampoco lo vemos, como también ocurría con el glosofaringeo. Y hasta aquí ya del sistema simpático parasimpático de la cabeza y cuello.